La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto que empezamos semana muy cargada de información política, de información internacional, de información económica y todo el análisis. Hoy lo van a aportar Berna González Harbour. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Estefanía Molina. Muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. Y Antón Losada. Buenos días. Buenos días. Mira, voy a aparcar un momentito todas las negociaciones políticas, tanto en Cataluña como para la reforma del Poder Judicial, para hablar de algo que venimos hablando desde ya hace mucho tiempo, pero que no acaba de concretarse exactamente en nada. Es la reducción de la jornada laboral, que es una de las grandes apuestas de este gobierno, y además es una apuesta que está capitaneada por la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Ya saben que después de los malos resultados de la formación Sumar en los comicios, bueno, en el ciclo electoral de estos últimos meses, ha hecho que la vicepresidenta segunda haya decidido dar un paso al lado, dejar el liderazgo del partido y centrarse en su cartera. Y claro, a lo mejor no sé si es para desviar la atención o no, pero quiere pisar el acelerador en materias como la reducción de la jornada laboral. Anunció hace unos días que esta semana la negociación para esta reducción cogería, eso dijo Yolanda Díaz, velocidad de crucero. Y mucha prisa tiene que darse, Estefanía Salvatierra, buenos días. Buenos días. Mucha prisa tiene que darse si quiere cumplir con su palabra y cerrar un acuerdo con los agentes sociales antes del verano para fijar la jornada máxima legal en 38 horas y media semanales, porque en la mesa todavía no hay ningún papel. Sobre la mesa no hay ningún papel ni un solo documento, solo palabras, fantasía en boca de algunos de los que esta tarde se volverán a sentar en la mesa, y eso que esta negociación entre el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y la patronal comenzó en enero. El optimismo por parte de los agentes sociales es escaso, aunque los sindicatos no descartan cerrar un acuerdo antes de las vacaciones de verano. Sería lo deseable. Cosas más difíciles hemos hecho, nos dicen. Lo que se está negociando en esta mesa es disminuir la jornada laboral máxima legal, pasar de las 40 horas semanales a las 38 horas y media este año y a las 37 horas y media el siguiente. Cada sector tiene sus necesidades, así que aplicar una única fórmula carece de sentido. Por eso la atención se puso en el cómputo anual de las horas anuales. De esta manera se pretende ajustar mejor así los picos de producción a lo largo del año en función de cada sector de actividad. Por ejemplo, la hostelería en la costa mediterránea tiene mucha más demanda en verano que en invierno, y con el cómputo de las horas anuales se puede ajustar mejor. Al inicio de la negociación, en enero, los sindicatos y la patronal se emplazaron a un diálogo bipartito para acercar posturas y presentarle su propuesta conjunta al gobierno. Así lo explicaron en enero Maricruz Vicente de Comisiones Obreras y Fernando Luján de UGT. El gobierno no se va a desligar en ningún caso de esta negociación, y por lo tanto van a ir prácticamente un poco en paralelo. Iremos dando cuenta al Gobierno de cómo van nuestras conversaciones. Tenemos posibilidades de que esto, con el concierto de las patronales, se haga de manera mucho más sencilla. Pero esta vía ha fracasado, está paralizada por completo, y desde entonces poco más les hemos escuchado decir en público. ¿Por qué? Porque en las contrapartidas que tiene toda negociación hay unos límites. En el apartado de flexibilidad, los empresarios hablaron de elevar el número de horas extraordinarias. El máximo legal está en 80 anuales. Comisiones Obreras se plantó ante esta propuesta y UGT antepone un control férreo de la jornada y fuertes sanciones para los empresarios que no cumplan con el registro horario, porque para ellos hablar de horas extra o de cualquier otra cosa es perder el tiempo si no controlamos las horas legales. Entonces, Estefanía, por lo que estás contando, estamos prácticamente, o sin prácticamente, en la casilla de salida. ¿Qué va a pasar esta tarde o qué podemos esperar que pase en la reunión de esta tarde?
Bueno, pues salvo sorpresa, va a pasar poco. Lo que toca ahora es potenciar el diálogo tripartito y esperar a que alguna de las partes ponga un documento encima de la mesa. Si nos fijamos en las cifras, la merma de horas parece factible. Hasta mayo, según los convenios registrados en el Ministerio de Trabajo, la jornada media está en 38,6 horas semanales, es decir, prácticamente en línea con lo que marca el acuerdo de gobierno para este año. Trabajo tiene registrados casi 3.000 convenios que dan cobertura a 9 millones de trabajadores. De estos, 5,5 millones de trabajadores tienen pactadas 38 horas y media semanales o más, es decir, que este grupo sería el que notase esa primera reducción. Si la jornada laboral mengua hasta las 37 horas y media, la estimación del Gobierno es de unos 12 millones de beneficiarios y casi 1 millón del sector privado tienen pactados ya una jornada inferior a las 37 horas y media semanales. Es decir, ya hay sectores que trabajan por debajo de la aspiración del Gobierno. Así que en el peor de los casos se trata de reducir 43 horas semanales, 43 horas de trabajo anuales en 2024. Así que veremos. La reducción de la jornada laboral coge velocidad de crucero esta semana, como dijo la vicepresidenta, porque al menos de momento la negociación va al ralentí. Estefanía, gracias. A vosotros. Hay debates en este país nuestro que se eternizan y la reducción de la jornada es uno de ellos. Es una de las grandes apuestas del gobierno progresista, pero no acaba de materializarse de ninguna manera. Yolanda Díaz, después de los resultados electorales de las elecciones europeas, en una entrevista que concedió, dijo que estaba dispuesta a pisar el acelerador, poner el acento en el trabajo de su ministerio, pero para pisar el acelerador pues hay una reunión esta tarde y habría que concretar en algo lo que quiere decir un acuerdo para la reducción de la jornada laboral. Antón. Bueno, si lo que pide la patronal es que a cambio de reducir la jornada laboral se aumenten las horas extras, no sé yo muy bien cuál es el sentido del acuerdo, ¿no? A mí me llama mucho la atención de que estemos hablando de este asunto, que a mí me parece bien, Dios me libre, ojalá la reducción fuera de 43 horas a la semana, ¿no? Pero hay un asunto previo que a mí me preocupa más y que me sorprende mucho que siga tan fuera de la agenda, ¿no? En España, la mitad de las horas extras que se hacen no se pagan. Datos del año pasado, el 48% de las horas extra a los hombres, el 51%, en esto también hay brecha, también hay brecha a las mujeres. Estamos hablando de casi 3 millones de horas cada trimestre que no se pagan. Casi 3 millones de horas. Yo creo que mientras no atajemos de frente este problema, mientras no se acabe con esta práctica que claramente está institucionalizada dentro de nuestro mercado laboral, todo lo que hagamos en esta dirección se quedará incompleto. O sea, estaremos en este mundo en el que vivimos ahora. ¿Os acordáis cuando se instaló lo de fichar a la hora de entrar y salir? Y las empresas hicieron el supuesto esfuerzo, algunas de ellas, otras no, de softwares y no sé qué, y las horas, y se iba a controlar. Es cierto que se ha reducido, pero por ejemplo, con respecto al año anterior, apenas se ha reducido en 700.000 las horas, o sea, no llega ni a la tercera parte, las horas extras que se hacían y no se pagaban, ¿no? Entonces, en España vivimos instalados desde hace muchísimo tiempo en nuestro mercado laboral en una ficción que tenemos unos horarios nominales. Nos pasa un poco como los salarios. Hay unos salarios nominales que parece que van creciendo, pero los salarios reales se mantienen, tienen un crecimiento vegetativo. Los horarios laborales nos está pasando un poco lo mismo. Hay unos horarios nominales que parece que se van reduciendo y se van permitiendo compatibilizarlo con la vida familiar, la conciliación. La conciliación, efectivamente, no me salía la palabra, que es lunes. Pero los horarios reales, en muchos empleos, por ejemplo, donde se pagan menos horas extras, hay más horas extras que no se pagan. Oh sorpresa, en la hostelería y oh sorpresa en la productos manufacturados. Y dices tú que sorprendentemente en esos dos sectores, ¿no? Entonces el horario nominal se va reduciendo, pero el horario real se mantiene como estaba
si no aumenta. Berna. Sí, yo creo que tenemos que tener como punto de referencia que desde 1983 no se ha reducido la jornada laboral en España. En aquel año fue Felipe González, fue el gobierno socialista el que la redujo de 43 o 42 horas en que estaba a las 40, y de ahí no nos hemos movido en 40 años, ¿no? Si no me equivoco, desde el 83, 41 años. Entonces, bueno, la sociedad evoluciona, la inteligencia artificial está ahí, la precariedad aumenta. Está claro que la inteligencia artificial se va a comer miles y miles y miles de empleos, y entonces es un debate muy necesario. Desde luego, estando de acuerdo con todo lo que dice Antón de los agujeros del sistema por los que se escapan todas esas horas. Pero quiero decir que me parece básico colocarlo en el centro del debate, porque estamos en un tiempo además en que el debate está entre el tiempo privado y el trabajo. Yo creo que muchísimas personas nos debatimos, muchísimas familias, adultos, jóvenes, todos nos debatimos entre ese tiempo privado que necesitamos y el trabajo cada vez más precarizado. Entonces, en esa ecuación entre el tiempo y el dinero, bueno, pues debe ir imponiéndose un mayor respeto al tiempo privado de los ciudadanos, que permita además, idílicamente, crear más puestos de trabajo, es decir, repartir la escasez de puestos de trabajo que va menguando con tanta robotización. Yo estos días me daba cuenta, ¿cuándo hemos aceptado que nosotros echamos gasolina, por ejemplo, en vez de un operario? Que nosotros hacemos la cola para coger el café. Voy a contar una cosa que me ha pasado estos días. Estaba en Holanda por un asunto. Me atendió en un hotel un holograma. Es decir, ¿En serio? Una chica, o sea, entramos en el hotel, se iluminó una caja y en el interior había un holograma de una chica que en directo nos atendía y que yo le pregunté, ¿puedo preguntarte dónde estás? No me lo dijo. Podía estar en Hong Kong, podía estar en... vete tú a saber dónde, ¿no? Esto fue en Ámsterdam. Y dices, pero... ¿dónde vamos? Esta chica, esta recepcionista por holograma, está posiblemente atendiendo a 18 hoteles, sí. Posiblemente de varios países donde del no hay mundo. Personas físicas que trabajen. Exacto. Bueno, y no sé había qué es nadie. peor, que te atienda un holograma o que te atienda una chica que su horario dice que entra a las 10 y sale a las 2. Y que cobra 300 euros. Sí, pero bueno, que entró a las 6 y sale a las 6 de la tarde. Ya te digo yo que un holograma no te resuelve las necesidades humanas. En fin, tampoco me quiero extender en eso, pero quiero decir que el trabajo mengua y las personas nos precarizamos. Pero me parece muy importante lo que decís los dos, porque yo creo que es imposible abordar el debate sobre la racionalización de los horarios, la reducción de la jornada laboral, sin tener un mapa exacto, una fotografía exacta de cómo son los horarios y de cómo son los empleos en este país. Es decir, porque por mucho que reduzcamos a 37,5... Es nominal. Claro, porque no es real. Claro. Sí. Bueno, sí, efectivamente. A fin de cuentas, si muchas de las horas que se trabajan no están declaradas, pues es evidente que a lo mejor la gente acabará trabajando lo que debería trabajar sin la reforma. Ese es un tema. Pero yo veo muchas cuestiones positivas y una de ellas lo comentaba Berna. Hay un tema muy generacional en la valoración del tiempo. Claro, seguramente todo el mundo valora muchísimo el tiempo, pero al menos yo en mi generación, por así decirlo, millennial y por debajo, centennial y demás, lo primero que les dicen yo tengo amigos que trabajan como reclutadores de recursos humanos es cuántas horas libres voy a tener, puedo trabajar desde casa, puedo organizarme yo mis horarios. Claro, ya es una demanda que se está notando en las empresas. La gente es un cambio de mentalidad. Exactamente, ya no es aquella idea de positivo. Vivo para trabajar, con todo lo positivo que eso tuvo para mucha gente, no hay que despreciar ninguna generación, pero sí es un poco más, el trabajo debe insertarse en mi vida. Yo tengo una vida y a partir de ahí lo inserto y la gente valora muchísimo el poder a veces tener más tiempo para sus cuestiones personales, cuidar de su familia, sus actividades, a lo mejor que no apostar por tantas horas de trabajo. Yo he compartido piso muchas veces y una de mis compañeras prefirió en una ocasión no ampliar su jornada laboral que se lo ofrecían y podría haber ganado más dinero porque quería tener tiempo libre por las tardes. Entonces eso ya me pareció algo como muy llamativo a nivel generacional. Pero yo creo que eso a la vez tiene otra contrapartida. Si la gente quiere más tiempo libre es porque también tenemos un problema de salarios, porque a veces la gente tal vez considera no voy a ganar más dinero, por tanto prefiero tener más tiempo. O sea, esa foto generacional, ese cambio de valores también tiene una realidad detrás. Y entre las ventajas y las desventajas de una reforma de estas características, yo creo que hay una que sería la cuestión de la productividad. En España tenemos un problema de baja productividad ligada a menos cualificación en los puestos de trabajo.
tal vez, si la gente está más incentivada con el hecho de que puede trabajar menos horas y esto se cumple pues de forma correcta, a lo mejor aumenta la productividad. Los incentivos de retener talento o que haya menos bajas. A lo mejor tú no tienes que pedirte un día libre para ir a no sé dónde al médico porque lo puedes insertar en tu jornada laboral. ¿Qué más? La valoración del tiempo que decimos, que es cultural. Pero luego también hay cosas que creo que no le van a gustar a las empresas y eso va a estar en el debate. Uno, si se contrata por menos horas, a lo mejor eso hay que llenarlo con otros trabajadores y eso va a suponer un coste para las empresas. Empresas que ya se quejan de que están subiendo las cotizaciones sociales, de que cada vez es más caro contratar a un trabajador. Entonces veo que por ahí va a estar la batalla. O incluso un riesgo que puede haber es, si las jornadas se adaptan a menos horas, se puede dar la picaresca de que también los salarios tiendan a la baja. Eso lo dicen algunos economistas, que a la larga puede producirse. Entonces yo veo como que eso va a ser muy importante, ver cómo las empresas son capaces de enfocarlo y sobre todo las que no son del sector servicios, comercio, hostelería, el campo. Sabemos que están muy ligados a una estacionalidad o una presencialidad que no tiene un oficio intelectual. Es un debate, en cualquier caso, que hay que abordar. Esta tarde hay reunión de los agentes sociales, dice la ministra de Trabajo, que quiere pisar el acelerador. Vamos a ver en qué se traduce. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Antón Losada, Estefanía Molina y Berna González Harbour. Desde esta medianoche, Francia está en campaña electoral. Ya saben que adelantó las elecciones legislativas Emmanuel Macron después de los resultados de las elecciones europeas por el avance de la ultraderecha. Este fin de semana han salido miles de personas a las calles en todo el país para protestar por este avance, para intentar frenar este avance de la ultraderecha. Y también ha habido movimiento y movilización en el mundo del deporte. Todo un símbolo para ese país y además en plena Eurocopa, como es Kylian Mbappé, desde la sala de prensa de la Eurocopa, entrando en campaña, como otros compañeros, para pedir a los jóvenes que no voten por los extremos. Kylian Mbappé est contre les extrêmes, contre les idées qui divisent, comme j'ai dit. Mbappé está contra los extremos, contra las ideas que dividen. Creo que hay gente que no es consciente de lo que pasa. Intento de dar la voz a esas personas de mi generación, de estas características. La situación hace que ahora mismo quiera sentir orgullo al vestir esta camiseta. No hay que esconderse. Dicen que no hay que mezclar política y deporte, pero en situaciones así, la política es más importante que el partido de mañana. Ahora mismo el país está en una situación muy importante. Estoy en contra de la división. Mis valores son el respeto y la tolerancia. No es habitual ver a un deportista hablando abiertamente de política como lo ha hecho Mbappé. No es habitual ver sobre todo a un futbolista, pero corresponsal en Francia, Vicens Batalla, buenos días. Hola, buenos días, Ángels. No ha sido solo él. De hecho, hay decenas de deportistas, algunos de ellos también leyendas francesas como Mbappé, que se han pronunciado en contra de la extrema derecha. Sí, a rebufo de esta declaración de Mbappé desde Alemania, apareció una tribuna, un manifiesto en el diario deportivo L'Équipe, ahora mismo hay como unos 200 deportistas, exdeportistas, va subiendo la cifra, que llaman directamente, en su caso, a votar contra la extrema derecha, y dicen textualmente que no nos podemos resignar a ver a la extrema derecha tomar el poder en nuestro país. El respeto es una de las piedras angulares del deporte. Nos ha mostrado que pese a nuestras diferencias, colores de piel, religiones, acentos, orientaciones sexuales, hándicaps, géneros, formamos parte del mismo equipo y que nuestra diversidad es nuestra fuerza. Y lo firman, entre otros, los extenistas Yannick Noah, Wilfried Tsonga, la exatleta y triple medallista olímpica Marie-José Pérez o el exfutbolista Vikash Doraso. También respecto a lo que declaró ayer Mbappé, los analistas aquí en Francia destacan la habilidad de Mbappé porque habló de los extremos, en vez de hablar... A ver, hemos perdido a Vicens Batalla. Hacía referencia a esas palabras de Kylian Mbappé desde la sala de prensa de la Eurocopa en Alemania, hablando de los extremos, no haciendo referencia expresa a la extrema derecha, pero sí hablando de los extremos y sobre todo en una declaración muy vinculada o muy dirigida a la juventud.
Esto junto, Berna, con las movilizaciones que ha habido este fin de semana de ciudadanos en muchas ciudades francesas, precisamente intentando frenar ese avance que parece inevitable de la ultraderecha en las legislativas. Sí, un mensaje importantísimo. Me ha parecido francamente trascendente que un deportista, el capitán de la selección francesa, un ídolo deportivo en Francia, trascienda lo que es el deporte para defender su orgullo. Además, las palabras utilizadas me parecen memorables. Orgulloso de defender un país que representa mis valores, dice, y entre esos valores habla de la mezcla, del respeto, de la tolerancia. Es decir, una persona de color francesa nos está diciendo a los franceses, ojo, que tenemos que defender esto que tenemos, que es la igualdad, la libertad, los valores clásicos de Francia, y que la ultraderecha amenaza. Entonces, bueno, es muy trascendental, es muy importante, porque está claro que lo que digan los políticos cada vez tiene menos trascendencia, y por eso que figuras así, lo hablábamos también de Taylor Swift en Estados Unidos, que puede provocar un movimiento también electoral. Y bueno, y lo hace en una emergencia nacional en la que les ha situado Macron en una apuesta muy arriesgada, ¿no? Porque Le Pen ha ganado las elecciones europeas, ya ganó las dos anteriores elecciones europeas, y finalmente fue Macron el que se impuso. Esta vez Macron afronta un doble riesgo. Por un lado está la Le Pen, que ha avanzado hasta un 33%, pero por otro lado la izquierda es muy interesante, que ha corrido a unirse. Tanto el más radical, que es Mélenchon, como el más socialdemócrata, este nuevo figura interesante que aparece, que es Glucksmann, se han unido todos y rápidamente para presentar un frente común, y han acelerado frente al propio Macron. Es decir, que Macron se puede encontrar sustos ya por la extrema derecha y también por la izquierda. Antón. Bueno, a mí me parece muy bien que la gente se posicione políticamente. Creo que a veces hay que ser claro. No sé si Mbappé lo ha sido cuando dice habla de los extremos en general, ¿no? Sí, hombre, podría haberse posicionado. Pero se puede interpretar, ¿eh? Sí, bueno, pero cuando te posicionas, cuando hay que interpretar tu posición, es que a lo mejor lo podías haber hecho un poco más claro. Es una lástima que no se hubiera posicionado a lo mejor un poco antes, y por ejemplo no se hubiera ido de barbacoa con los ultras del Paris Saint-Germain, que están completamente copados y dominados por la ultraderecha y por esos valores que él rechaza, y yo le animo a que lo siga rechazando. Es bueno que, insisto, que la gente se posicione, pero a lo mejor no hay que esperar al último minuto. E insisto, es un poco contradictorio con esas imágenes que veíamos al terminar la temporada yéndose de barbacoa con los ultras del PSG, que el respeto creo que no lo representan, la tolerancia creo que no la representan, pero está bien que la gente se posicione. Yo creo que nos da una medida de lo que se juega Francia en estas elecciones, ¿no? Que Macron convocó de manera inesperada, y ya veremos si inopinada, el domingo al conocer los resultados, y que pueden tener un resultado realmente catastrófico, no tanto en términos de que gane la ultraderecha, que ya sería bastante catástrofe, sino la sacudida absoluta que puede suponer que el partido de Macron, si no se queda fuera de la Asamblea, se quede muy cerca de quedarse fuera. Claro, es que sobre todo catastrófico para Macron, que se queda en esa pinza de la ultraderecha. Y sin partido. Y sin partido, y toda la unidad de la izquierda, ¿eh? La unidad de la izquierda a mí me parece la mejor noticia de lo que ha salido aquí. A mí, por ejemplo, me ha resultado emotivo ver a Hollande, presidente de la República Francesa, hacer algo que ningún presidente había hecho hasta ahora, que es volver a presentarse para ser, entre comillas, un humilde diputado de la Asamblea francesa, y hacerlo desde un frente en el que intenta unificarse toda la izquierda, ¿no? Además, en torno no tanto al partido de Mélenchon, sino en torno a lo que representa Griezmann y todo lo que representa o representaba el Partido Socialista, ¿no? El problema que tenemos es que son 2 semanas de campaña. Y la ultraderecha lleva creciendo cuidadosamente las 2 legislaturas de Macron. O sea, Macron llegó a la presidencia de la República como el muro de contención frente a una ultraderecha que ya estaba allí a las puertas. Es que esto en Francia llevamos una década con la ultraderecha a las puertas de la presidencia de la República y a las puertas del Estado, como ya los tuvo. Es importante recordar esto, ¿no? La ultraderecha en Francia no es una anécdota ni algo que surgiera ahora o después de la Gran Recesión. En los 80 ya estuvo a las puertas
hacerse con la presidencia de la ganó a República. Jospin, el socialista. Y hubo que hacer un gran frente en el que estaban todos para parar precisamente al padre de Marine Le Pen. Y la pregunta es, bueno, ¿en qué se ha equivocado Macron durante estos casi 8 años de mandato para que la situación no solo no haya mejorado, porque él llegó a la presidencia de la República con un mandato muy claro, sino que haya empeorado? En el abierto, Antón Losada, Estefanía Molina y Berna González Harbour en el análisis todavía de los movimientos en Francia después de que esta medianoche haya empezado la campaña electoral para las legislativas del día 30 en primera vuelta. Creo que hemos recuperado ya a Vicenç Batalla. Vicenç, estás ahí, ¿no? Sí, hola de nuevo. Hablábamos, Vicenç, del movimiento que hay en el mundo deportivo, pero al margen de eso, el movimiento político que también hay, el nuevo Frente Popular de Izquierdas tiene que decidir, y no es una decisión menor, a quién pone como candidato a primer ministro. Mélenchon dice que él se quita de en medio para que no haya problemas, está dispuesto a apoyar a un candidato de consenso con el resto de fuerzas políticas. Sí, Mélenchon no está ni mucho menos en primera línea en estas negociaciones como sí que estaba hace 2 años en las legislativas después de las presidenciales. De hecho, hoy hay una reunión de los líderes del nuevo Frente Popular y él no va a estar tampoco. Y ayer dijo en televisión que él no será el problema si se considera que no debe ser primer ministro. Ahora, ya veremos si se encuentra líder o no líder, ¿no? Ha habido un conato de crisis ya con esta coalición de izquierdas tan heteroclita, ¿no? Porque los insumisos, el coordinador de los insumisos, no Mélenchon, ha descartado a 5 diputados salientes porque son disidentes, porque han criticado en su momento a Mélenchon, ¿no? Aparte de eso, la gran sorpresa de este fin de semana ha sido que el expresidente socialista François Hollande, sin que lo supieran las direcciones de los partidos del Partido Socialista, se ha autopresentado, o sea, ha forzado a presentarse en su feudo electoral, que había sido ya diputado 4 veces, en el centro sur de Francia. Y lo decía de esta manera. Mais si j'ai pris cette décision, c'est parce que j'ai estimé que la situation était grave. Si he tomado esta decisión es porque estimo que la situación es grave, más que nunca. Grave porque el peligro que representa la extrema derecha se confirma hoy. Nunca la extrema derecha ha estado tan cerca del poder desde la liberación. N'a été aussi proche du pouvoir depuis la libération. Se refiere Hollande, se refería al final de la Segunda Guerra Mundial. En todo caso, también lo que es curioso es que ayer, cuando se cerró el plazo de candidaturas por la tarde, se supo que la mayoría presidencial macronista no presenta tampoco rival a Hollande. Es decir, consideran que Hollande puede ser un diputado en la Asamblea Nacional que además les puede ayudar en su mayoría centrista que están buscando. Y de hecho no solamente es con Hollande, sino con unos 30 diputados, unos 20 de los republicanos de derecha, canal clásico, que empezamos ya a distinguir, que son los que están en contra del pacto con la ultraderecha. Pues la mayoría macronista no les presenta rival porque espera conseguir ampliar su mayoría hacia la izquierda socialdemócrata Hollande, hacia la derecha no ultraderechista, no favorable al pacto ultraderechista. Y Eric Ciotti, que ahora ya se puede decir que es el presidente en rebeldía, una juez el viernes dictó por temas de momento de forma que lo restituyó como presidente de los republicanos, y hasta dentro de 1 o 2 años quizás no toma la decisión sobre el fondo, con lo cual ahora mismo habrán, en el caso de Ciotti, ha presentado 62 candidatos que se van a enfrentar a lo que sería los republicanos canal clásico, y que estos 62 van a tener el apoyo, porque no va a tener rivales, del partido de Le Pen, del partido del Rearguento Nacional, para, en el caso del Rearguento Nacional, conseguir llegar al poder con Jordan Bardella, que ya este fin de semana también ha hablado de que ya tiene sus medidas preparadas como primer ministro. Tendremos que hacer un croquis, tendremos que hacer un mapa las siguientes semanas para ir contando cómo va evolucionando la campaña electoral. Vicenç, gracias. Gracias a ti, Ángeles. Cómo ha implosionado la política francesa después de la victoria de la ultraderecha en las elecciones europeas, sobre todo la derecha, y bueno, y ese reagrupamiento de la izquierda del que estábamos hablando, Estefanía. Sí, y a nivel de sistema político, yo creo que Francia está en un momento muy delicado, porque desde la llegada de Macron ya se habló de esta idea de que había implosionado el sistema de la Quinta República, donde había 2 partidos, uno de más de centro-derecha, uno más de centro-izquierda, que se repartían el poder. Y cuando llega el macronismo, le da la puntilla, lo disuelve todo y aparece un partido presuntamente de centro, que luego se ha ido escorando en algunos temas mucho más a la derecha.
que anula eso, y lo siguiente es que cada vez los extremos son más fuertes. Y ahora nos vemos realmente en una batalla que va de los extremos. Yo ahí sí que he querido interpretar que Mbappé ha dicho que no se vote por Le Pen, porque habla en su alocución de diversidad, ¿no? Una Francia de la diversidad. No parece que es lo que promueva la extrema derecha, aunque él diga que no se vote por los extremos así en general. Pero nos encontramos en ese momento muy importante. Bueno, pues que lo diga. Pero nos encontramos en ese momento muy importante. Bueno, voy a continuar. Nos encontramos en ese momento muy importante donde se debate el poder los extremos. Y no solo eso, sino que es que respecto a lo que sería el actual macronismo, tanto la extrema derecha como la candidatura del Frente Popular de las Izquierdas plantean algo muy interesante, y es la percepción de que hay un presidencialismo muy fuerte en Francia. Francia es un sistema semipresidencial, pero las atribuciones del presidente son muchas. Y, por ejemplo, la extrema derecha se queja y apela a esta idea de hay que darle más poder al pueblo, hay que convocar más referéndums con más atribuciones para que el presidente lo haga. Y a la vez la izquierda quiere reforzar el poder del propio Parlamento para contrarrestar un poco esa fuerte figura presidencial. Pero dentro de todo esto que está ocurriendo, a mí me parece muy importante también subrayar la hipocresía, porque no puede ser que cada vez que haya unas elecciones en Francia, todo el mundo se eche las manos a la cabeza, corred chicos, no votéis por la extrema derecha, cuando las políticas que se llevan haciendo desde el centro hasta la extrema derecha, lo que se propone son contra la inmigración, muy duras, poniendo los temas de seguridad encima de la mesa, en cuestiones también económicas muy escoradas a la derecha. O sea, se crea un clima de opinión social donde el tema es ese, y se habla desde la presidencia, desde Macron, creo que dijo la palabra invasión o algo así, para que luego decir, uy, la que hemos liado, ¿no? Después de alimentar este clima social. Luego también esta idea de en segunda vuelta corriendo, reorganizad el voto para que mantengamos esta especie de cordón sanitario contra la ultraderecha, pero yo creo que el tema es solucionar los problemas de fondo. Me parece muy positivo la reagrupación de la izquierda en el sentido de que existen esos votos para contrarrestar el otro bloque, pero sí que es cierto que hay una serie de problemas todavía sociales en Francia, que esto ya no va a ir de que a las puertas de unas elecciones todo el mundo haga una llamada a no votar a la extrema derecha. Uno es el clima de opinión y otra es la resolución de los problemas. Y ahí vemos cómo, y esto es la pieza clave, esta batalla que hay dentro de los propios republicanos. Muchos sí son partidarios de ese pacto, han echado al líder y la justicia lo ha devuelto, pero sí que hay gente que es partidaria de ese pacto. Vemos cómo también ese sistema de Quinta República que buscaba un cordón a la extrema derecha para mantener la política más en el centro, también empieza a hacer aguas, y a lo mejor no esta vez, pero sí a futuro puede darse esa especie de pacto. Entonces yo creo que es una situación muy complicada ahora mismo en Francia, pero sobre todo que esto no puede ser que la semana antes de unas elecciones todo el mundo haga una llamada a cosas que se llevan años macerando. Complicada, y complicado será de gestionar, Antón, una posible victoria de la ultraderecha, o sea, Macron presidiendo con un posible parlamento de mayoría de ultraderecha, y complicada será la gestión, también por lo que nos estaba diciendo Vicens Batalla, dentro de la propia unidad de los partidos de izquierda. Y complicada será también la gestión, por lo que se leía este fin de semana, de su propio partido, de Renaissance, que no fue informado de la noticia. El primer ministro de Macron, al parecer, se oponía abiertamente a este adelanto electoral. Buena parte de los diputados que tiene ahora y diputadas pueden quedarse fuera en estas elecciones y quedarse en el tercero o incluso en el cuarto partido, ¿no? Hombre, los franceses tienen cierta experiencia en eso, que ellos inventaron la palabra, ¿no? Lo de la cohabitación entre un presidente socialista y un presidente de la República Socialista y un primer ministro conservador. Claro, era otro escenario, era un sistema de partidos estable, asentado, que llevaba varias décadas funcionando, que había administrado la recuperación y el crecimiento que suministraron las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Es cierto que tuvieron que hacer frente a la crisis económica del finales de los 70 y principios de los 80, pero entonces había un sistema de partidos que fue capaz de resistir aquella situación. Ahora no hay sistema de partidos. El único partido que hay, y es discutible que lo sea, pero que parece un partido desde fuera, es lo que representa Marine Le Pen, ¿no? Es la ultraderecha. El partido de Macron nunca ha sido realmente un partido, ha sido más bien una plataforma, un movimiento. Va a tener un problema de subsistencia en estas elecciones, y bueno, el Frente de Izquierdas pues es algo que se está conformando. No se puede dar una situación que sea todavía más ingobernable, que es que gane la ultraderecha, pero que no disponga de mayoría suficiente en la Asamblea,
y a Macron se le abre un escenario en el que él intente jugar un poco de árbitro entre tres fuerzas, que ninguna de ellas puede imponer su criterio a los demás, ¿no? Pero claro, Macron va a salir muy debilitado de estas elecciones si el triunfo es el triunfo de la extrema derecha. Hay esta teoría que circula, no, lo ha hecho para que se demuestre que la extrema derecha no está preparada para gobernar y dentro de 3 años, cuando sean las presidenciales, sea mucho más fácil parar lo que parece también inevitable, que es la llegada de Marine Le Pen a la ultraderecha. Bueno, esto tiene 2 problemas. Uno, faltan 3 años, en 3 años en la política actual son una vida. Y puede suceder lo contrario, que es que la extrema derecha empiece a gobernar y la gente le guste lo que vea. Yo es que hay una tesis que, en un subtexto, ¿no?, que estos días se ve mucho en análisis, ¿no? La ultraderecha crece porque el sistema no funciona. Yo no sé, Dios me libre de decir aquí que el sistema funcione, que las políticas están bien y que todo es una maravilla. Pero la ultraderecha está creciendo, sobre todo en las provincias y en las regiones que disfrutan de niveles de renta más altos y de niveles de protección social más altos. Si hay un país dentro de la Unión Europea que conserva todavía buena parte de su soberanía económica, mientras el caso de España, por ejemplo, sobre todo durante la época de Aznar, se cedió, y tiene unos niveles de renta bastante superiores a los nuestros y un nivel de protección social muy superior al nuestro, esa es Francia. Sí, no, y Le Pen ha ganado, quiero recordar, en el 93% de los municipios y de las regiones, o sea, es una cosa apabullante. Pero bueno, solamente quería subrayar el milagro que se ha producido en la izquierda de lograr este frente común. Nos va a dar sorpresas. El milagro en el alineamiento a favor de Ucrania, que era algo muy difícil para Mélenchon. Y luego 2 puntales, volviendo a las cosas de comer con las que hemos empezado esta tertulia, 2 puntales en el programa: rebaja de la edad de jubilación y gran subida del salario mínimo interprofesional. Es decir, vuelta a las cosas de comer. Esto es lo que está preocupando y que enlaza con lo que empezábamos hablando. Estas son las propuestas de la izquierda. Muy breve, Estefanía. Y para mí, también para mucha gente, hay poca percepción de peligro en el auge de la extrema derecha por muchos motivos. Yo creo que el primero es, por un lado, el hecho que a Le Pen le haya salido a su derecha ese competidor Zemmour. Yo creo que lo que hace es centrar ese partido, porque ya lo otro es absolutamente excéntrico. Si ya un partido es de extrema derecha y te sale otro extrema derecha a tu lado, eso te centra. Luego también el candidato Jordan Bardella es una especie de estrategia de marketing de manual. Es un chico bien parecido, que habla bien, que digamos que se ha elaborado un relato personal de que sus padres eran unos inmigrantes italianos que llegaron al banlieue de Saint-Denis, que es desfavorecido, y él ha crecido, ¿no?, un caso de éxito, y que también se veía muy consternado por el hecho de que algunas chicas llevaban velo, y todo esto también acompañado por este giro de discurso que ya dio Marine Le Pen de no vamos ni contra los gays ni contra las mujeres, al contrario, el Islam es el problema que tiene la República, que ataca a los gays y a las mujeres. Claro, y todo esto culmina en la que se llama la desdiabolización, el hecho de que un partido de extrema derecha le acabe pareciendo votable y potable a mucha gente más allá de lo que plantea. Y yo ahí estoy en desacuerdo con lo que decía Antón. En Francia sí que Le Pen arraiga mucho en el obrerismo, es decir, no podemos considerar que el votante de Le Pen es un votante eminentemente de gente rica, en absoluto. El problema que está teniendo en Francia es que crece en los banlieues franceses que antiguamente votaban comunista o socialista y está teniendo mucho arraigo entre la gente desfavorecida, y en ese miedo creciente que hay en Europa a la inmigración, a la transición ecológica, al empobrecimiento a futuro. Una pausa y seguimos. En el abierto, Antón Losada, Estefanía Molina y Berna González Harbour. Vamos con los tiempos en la política española que se aceleran por diversas cuestiones, entre ellas porque en Cataluña hay que negociar un presidente de la Generalitat. Esta semana el PSC, recordemos, ganador de las elecciones del 12 de mayo, se va a sentar a negociar con Esquerra un posible pacto de investidura, y Pedro Sánchez ayer de alguna manera fue construyendo la pista de aterrizaje para Esquerra Republicana de Cataluña para que tenga menos problemas si al final decide pactar con los socialistas, porque el presidente del gobierno dijo por primera vez que es factible una financiación singular para Cataluña, que es algo que piden los republicanos. Guillermo Lerma, ahora de nuevo. Hola de nuevo, Ángels. ¿Te parece que va a ser el eje de esta negociación para formar gobierno? El PSOE asume ya el término de financiación singular, aunque desde el gobierno dejan claro que no será en ningún caso en detrimento de otras comunidades, como ya dicen desde el Partido Popular y propios varones del Partido Socialista.
Sí, tanto Esquerra como el PSOE utilizan ya el mismo término, esa financiación singular, aunque a priori no le dan el mismo significado. Los republicanos aspiran a conseguir una especie de concierto o cupo a la catalana. El gobierno habla de mejorar los recursos de esa comunidad, pero dentro del régimen común. Y es que en ese campo de juego es donde Sánchez quiere jugar a partir de ahora, ofreciendo a Esquerra esa pista de aterrizaje para la negociación que pilotará ella, pero en la que el Ejecutivo es consciente de que tiene un papel que jugar también. Asumiendo el discurso de los republicanos, el presidente del gobierno quiere dejar claro que está dispuesto a desbrozar él en primera persona el camino de los socialistas catalanes hacia la Generalitat. Es compatible mejorar el sistema de financiación autonómica desde el plano multilateral y al mismo tiempo articular una financiación singular para un territorio tan importante como es Cataluña. Esa es la respuesta que daba Sánchez ayer en una entrevista en La Vanguardia. La Moncloa remite a un acuerdo que ya está escrito para explicar qué significa o de qué habla cuando asume ese discurso de la financiación singular. Es el acuerdo que firmaron Bolaños y Junqueras para la investidura de Sánchez en el mes de noviembre. Ahí, recuerdan, ya se hablaba de cuestiones singulares en materia de financiación que se abren a tratar de forma bilateral. Son servicios cuya gestión está transferida a esa comunidad y que ambos partidos apuestan por financiar de manera suficiente. Por ejemplo, los Mossos d'Esquadra, la Administración de Justicia, las prisiones o la investigación científica y técnica. Eso es de lo que se habla en ese texto. La negociación no ha empezado como tal, según Esquerra y el PSOE, pero lo que intenta Pedro Sánchez con estas declaraciones es atraer a los republicanos a la negociación. El jefe del Ejecutivo habló ayer de reforzar la alianza estratégica entre ambas formaciones. Es compatible mejorar. Ese no era el corte que queríamos escuchar, es este. Yo creo, y esa es mi opinión, que el futuro de Cataluña y también el futuro, en buena medida, de lo que acontezca en España va a depender de que se consolide esa relación estratégica entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana. En esos términos hablaba Sánchez, un cortejo que en el PSOE dan por hecho que será largo. De hecho, Ángels no descartan que Salvador Illa necesite más de un intento para lograr la investidura y evitar así esa repetición electoral. Y ya no te veas muy lejos, que nos quedan las negociaciones para la renovación del Poder Judicial. Ahora vuelvo contigo. Perfecto, aquí estamos. Mientras tanto voy a Radio Barcelona. Xavi Abello, buen día. Hola, buen día, Ángels. Veremos qué efecto tienen estas palabras de Pedro Sánchez y ese guiño a Esquerra en las negociaciones de esta semana. El PSC es evidente que necesita Esquerra para formar gobierno, aunque primero hay que saber quién se tiene que presentar primero a la investidura, si Salvador Illa o Carles Puigdemont, y eso es lo que precisamente va a decidir esta semana el presidente del Parlament después de reunirse a partir de mañana con todos los partidos. Mañana empieza la ronda de consultas del presidente Rull con los partidos minoritarios. Terminará el miércoles sentándose con los dos aspirantes, PSC y Junts, y también con Esquerra, que tendrá la llave de todo. Ahora mismo la principal incógnita es si Puigdemont o Illa van a querer someterse a un debate de investidura el próximo día 25, que muy probablemente estaría condenado al fracaso, porque a pesar de este acercamiento del presidente Sánchez, desde Esquerra quieren forzar una negociación larga y no ven viable un apoyo a los socialistas dentro de una semana. La negociación ya está abierta, pero el partido que ahora controla Marta Rovira aún ve lejos el acuerdo, porque lo que quieren no es únicamente que Sánchez adopte el término de la financiación singular que impulsó Pere Aragonés, sino que el modelo que se acabe concretando también sea el que el presidente de la Generalitat propuso y presentó antes de las elecciones catalanas. Es decir, que no va a ser suficiente con simplemente recibir aportaciones adicionales para las competencias específicas que tiene Cataluña, sino que el objetivo tiene un referente claro en el que apoyarse. Lo que quieren es un modelo muy parecido al que tiene el País Vasco. Por lo tanto, Esquerra ve ahora mismo la investidura de Illa más como un deseo de los socialistas que no como una realidad cercana, y Puigdemont presiona por el otro lado. Hace apenas unos minutos ha cargado contra el PSOE en un mensaje en las redes sociales, acusándole de estar haciendo un chantaje al ofrecer únicamente la financiación que necesita Cataluña si gobierna su partido en la Generalitat, y poniendo en duda su posible apoyo a los presupuestos del Estado si no hay concierto económico y si no se cumplen también las inversiones presupuestadas. Xavi, gracias. Buen día. ¿Qué entiendes tú, Antón, por financiación singular? Que es que a mí me hace gracia porque se van acuñando conceptos, ¿no? Financiación singular.
Es que es como lo de construir pistas de aterrizaje. No sé cuántas pistas de aterrizaje hemos construido en la política española. ¿Sabes qué pasa? Que vamos construyendo pistas, pero luego no aterriza nadie. No, y nos vamos quedando sin terreno. Aeropuertos fantasmas. Nos vamos quedando sin terrenos donde construirla. Bueno, vamos a ver, primero. Yo creo que alguien debería decirle al Partido Popular y también a algunos varones del Partido Socialista que el hecho de que desde Cataluña se reclame un nuevo modelo de financiación no quiere decir que nos vengan a robar. Y que tan legítimo es que el presidente de Valencia reclame un nuevo modelo de financiación porque considera que su comunidad está mal financiada. Y, hombre, yo no creo que venga el presidente de Valencia a robar a nadie. Yo supongo que querrá pues lo mejor para sus votantes y para sus no votantes y para todos los valencianos y las valencianas. Entonces lo primero que habría que hacer es bajar un poquito el diapasón. Aquí todo el mundo cuando pide una mejor financiación no lo pide contra nadie ni viene a robar a nadie, sino que abre un debate que es tan legítimo como el que abren los presidentes del PP o los propios presidentes socialistas, ¿no? Entonces yo creo que ahí lo primero es tranquilizar esa cuestión. A partir de ahí, efectivamente, yo creo que la cuestión es aclarar qué quiere decir singular. Si lo que quiere decir singular es que se va a ejecutar un modelo muy parecido al vasco, bueno, a lo mejor el Partido Socialista se lo tiene que pensar, porque ¿es eso lo que realmente votaron los catalanes y las catalanas? Los resultados de las últimas elecciones catalanas permiten decir que hay un gran apoyo en la sociedad catalana a un modelo de financiación parecido al vasco. Que no estamos hablando de ajustar un poquito el modelo de financiación, no, estamos hablando de cambiar el modelo. ¿Es esa la interpretación que hay que hacer del resultado de las elecciones en Cataluña? Puede que sí, pero también, más bien parece que no, que va en otra dirección, que es lo que parece que pretende abrir la idea de singular. Y yo creo que la idea de singular, sobre todo, lo que tiene que intentar corregir es un desequilibrio que existe en el modelo de financiación autonómica, pero no solo para Cataluña. Otros, en el caso de Galicia, nosotros recibimos mucho menos de lo que nos cuestan los servicios. Pero en el caso de Cataluña es evidente que Cataluña aporta mucho más de lo que recibe. Y si además hacemos el cálculo, no en términos nominales, no en términos de las partidas presupuestarias que se le han ido dedicando cada año, sino en términos de las partidas que realmente se han acabado ejecutando, donde ahí la diferencia realmente es muy significativa, por ejemplo, entre Cataluña y Madrid, es evidente que la reclamación que llega desde Cataluña se basa en la pura racionalidad económica y en mínimos criterios de equidad y de justicia. Es decir, Cataluña aporta mucho más de lo que recibe. Y ese es un debate que hay que tratar de abrir con una cierta normalidad y abandonar esta dinámica que es extraordinariamente destructiva y que además alimenta efectivamente el crecimiento de determinadas opciones políticas que después nos asustan mucho, donde parece que andamos todos intentando robar al vecino de al lado. Cuando no hay que olvidar, el dinero es de todos, lo aportamos todos a una caja común y se trata de repartirlo lo mejor posible, de la manera más equitativa y más racional posible. El dinero no es ni de Madrid, ni de Andalucía, ni de Galicia, ni de Aragón. Hay una caja común a la que todos aportamos y pues hay que distribuir el gasto en la inversión de una manera que sea equitativa, que sea justa y sobre todo que sea redistributiva. Berna. Sí, ojalá eso sea verdad, ¿no? Pero lo interesante es que ya no estamos hablando de referéndum, no estamos hablando de independencia. Ellos intentan todavía meter este mensaje, pero las urnas han sido clarísimas. Y estamos, si os dais cuenta, volviendo al punto de partida de 2012-14, cuando Artur Mas venía aquí a Madrid a pedir el pacto fiscal a Rajoy y se iba con cajas destempladas, ¿no? Con un no en absoluto, y empezó lo que empezó. Es decir, volvemos al punto de partida, volvemos a hablar de una financiación que efectivamente lleva sin actualizar, si no me equivoco, desde el 2011 o 14, ahora la memoria me puede fallar. Está caducado el actual modelo, ya tenía que estar cambiado. Sí, es como el Consejo General del Poder Judicial. Y que como todo hay que actualizar. Entonces, a partir de ahí, bueno, más que guiño, lo de Pedro Sánchez ayer con Esquerra ha sido flores, o sea, le ha enviado flores, toneladas de flores para ensalzarle su aportación al tema del indulto, de la amnistía, de la gobernabilidad de España, alfombra roja para Esquerra, porque ahora toca, bueno, seducirla, es una operación seducción, seducirla para que ella pueda ser presidente, si no con el sí, al menos con la abstención. Dicho eso, quien ha ganado en Cataluña es ella, quien ha ganado en Cataluña es el PSC, es decir, Esquerra
ojalá, digo, por la estabilidad de Cataluña y por la estabilidad de este país, ojalá no haya repetición electoral. Creo que eso estamos todos de acuerdo en que no es algo que quieran los catalanes. Los catalanes han votado, ahora los partidos pónganse de acuerdo. Ahora, dicho esto, para el gobierno, bueno, pues se acerca posiblemente el mayor 8.000, o sea, el gobierno va sufriendo una serie de subidas de los 8.000 que hay en el mundo. O sea, el primero fue la constitución de la mesa del Congreso, la investidura, desde luego fue el gran 8.000, pero luego las vascas, las catalanas, las europeas. Ahora viene uno, pero muy difícil, muy difícil, que es Cataluña. Y luego vendrá otro también muy difícil, que es los presupuestos. Entonces, ya sabemos el ruido que va a rodear todo esto por parte de los independentistas, sobre todo de Junts en primer lugar, pero también por parte de las otras regiones españolas, incluida seguramente García Paje. Sí, lo estoy diciendo bien, ¿no? Emiliano García Paje, que ya le hemos escuchado, como el presidente de Asturias, más que también le hemos escuchado. Del PP, efectivamente, pero bueno, estamos ya acostumbrados a los 8.000, pero por favor déjennos pasar unas vacaciones tranquilas. Bueno, yo creo que hay una primera noticia, que es que Esquerra está abierta a negociar la investidura de ella, que no parece que va de suyo, pero esto no era así tan evidente. Hay otros que dicen a lo mejor hace un mes. No, pero fíjate, yo creo que este guiño de que se implique el presidente del gobierno, bueno, a ver si podemos hablar de este tema, de la financiación, yo creo que apunta a hay juego, la pelota ha empezado a rodar. ¿Y qué es una financiación singular? Lo entienden distinto Esquerra y el PSC, y es ahí donde yo veo el punto de fricción. Esquerra mira mucho más a un modelo tipo concierto económico como el del País Vasco, ¿no? Es decir, pues una plena autonomía económica de poner tus impuestos, gestionarlos y luego darle al Estado una contraprestación por los servicios prestados. Entonces, este es el modelo tal vez que querría Esquerra. Veo la primera complicación. En la entrevista que Pedro Sánchez dio este fin de semana da a entender que lo que se apoye para Cataluña tiene que servir para el resto de comunidades. Entonces, ya ahí eso chirría un poco. Y lo que entiende el PSC por financiación singular, y no hace mucho, hace unos meses lo comentaba, es esta idea de un consorcio tributario, que sería un consorcio... Que está en el Estatut. Exactamente, es una previsión del Estatut, que no sería desarrollar algo al margen, está dentro de la propia ley, entre el Estado y la Generalitat, tal que la Generalitat se encargue de recaudar esos impuestos, digamos que luego pues tendría un poquito más de autonomía, pero no es un concierto económico porque el Estado sigue siendo el que fija la cuantía de la financiación y al final pues la Generalitat hace como de ente gestor, realmente no tiene el mismo margen de maniobra que hay en el País Vasco. Entonces, puede ser que ahí esté el marco de la negociación, veremos. Lo que sí a mí me parece muy evidente es como Oriol Junqueras un poco se ha lavado las manos, porque uno va viendo cómo, yo lo decía en las claves, van pasando los hechos. El hecho de que se haya ido no es solo porque haya perdido, creo yo, apoyo en la dirección de Esquerra Republicana tras el batacazo. Me da la impresión que es una forma de decir, bueno, yo me voy, lo que decidáis... No quiere que le salpique la negociación ni el resultado de la negociación, un posible apoyo a los socialistas. Exactamente, lo que decidáis, pues yo ya me voy y regresaré en otoño inmaculado. Si habéis apoyado al PSC, no he sido yo podré pilotar nuevamente Esquerra Republicana, por si el partido hay alguien que se enfada o se fractura alguna facción del partido, pues yo he regresado aquí como líder mesiánico y aclamado por todos. Con el pequeño detalle que solo tienen que avalar las bases, y yo sí creo que hoy Esquerra es un polvorín. Hay gente que considera que ir a unas elecciones puede ser letal, y ya la demoscopia lo está así ilustrando, pero luego está Junts por ahí tentando con la idea de hagamos un Junts pel sí, Esquerra vente conmigo, esto impedirá que tengas que dar apoyo a un tripartit, pero es una huida hacia adelante porque yo no veo que salga nuevamente una mayoría independentista ni reeditando un Junts pel sí. Entonces, y también un último dato importante: todavía no se ha podido avalar el acuerdo del PSC y Esquerra en la alcaldía de Barcelona porque hubo un desborde de militantes que quisieron ir a votar. Cuidado, porque normalmente las movilizaciones lo que subyace es que hay indignación. O sea, yo creo que esto Esquerra, si lo quiere hacer, lo tiene que hacer muy muy bien, tal que no se le amotinen las bases. Yo lo que si yo fuera, Dios me libre, ¿no? Illa o Marta Rovira o incluso Pedro Sánchez, ¿no? Pensaría una cosa. Yo creo que una de las lecturas más claras que se puede hacer del resultado de las elecciones catalanas es que la gente está muy cansada de tanta pista de aterrizaje y de tanto ejercicio de seducción y de tanto mareo para arriba y mareo para abajo, y ahora negociamos y ahora no, lo dejamos para dentro de 2 semanas. Es decir, yo lo que intentaría es no volver a transitar
por algo que nos recuerda tanto eso que se llegó a bautizar el procesismo, ¿no? Darle vueltas continuamente a la misma peana, y para arriba y para abajo, y por la mañana digo una cosa y por la tarde otra, y al día siguiente negocio, pero ahora ya no negocio, no, pero ahora vienen las hogueras de San Juan, entonces tenemos que dejarlo para después de las hogueras de San Juan. Yo creo que ese es un pésimo camino para cualquiera que en este momento tenga que gestionar la situación de Cataluña, pensando tanto en la posibilidad de que pueda haber una investidura como en la posibilidad de una repetición electoral. Porque yo creo que el resultado más claro de las elecciones fue la participación. Y la muy baja participación que se registró en esas elecciones tiene una lectura muy clara. Que es que tanto los que votaron como los que no votaron, lo que no quieren es volver es el cansancio. Claro, agotamiento permanente. Pero es que además, Antón, esto lo hablamos muchas veces también cuando hablamos de la política nacional, ¿no? Cuando hablamos de la gente, se ha votado y ya ha salido esto. Claro, ¿cuántas veces más hay que votar en Cataluña? Recordemos que en las anteriores autonómicas ya ganó el PSC, que en estas ha vuelto a ganar el PSC ya con los independentistas sin mayoría. Pero es que después ha habido unas elecciones europeas donde ha vuelto a ganar el PSC y donde los independentistas han perdido más votos. ¿Cuántas veces más hay que votar? Claro. Es más, cuidado, porque algunas encuestas ya dan que si se va a repetición electoral, el independentismo oficial, es decir, Esquerra y Junts, pueden quedar todavía más tocados. Mucho más Esquerra que Junts, pero Alianza Catalana puede seguir creciendo. Es decir, el independentismo oficial, el que se ha repartido el pastel de la Generalitat durante una década, se encuentra que hay outsiders, candidaturas al margen, que les pueden empezar a crecer. Claro. Entonces no va a ser para repartirse nuevamente el pastel entre ellos. Y luego la hipocresía de fondo, que es lo que los votantes independentistas, yéndose a la abstención o a nuevos partidos o al PSC, demuestran es que hay una decepción, un fracaso, una herida del 1 de octubre. Entonces, si la solución es no, reeditemos Junts pel Sí, como parece que quieren algunas voces de Junts, vayamos a elecciones otra vez, ¿esto qué es? ¿Para seguir manteniéndote en el poder sin asumir? Se supone que el procés era para rendir cuentas, que hable la gente, no, una cosa muy popular. ¿Para qué? Para seguir tú en el poder. Yo veo que ahí hay un poco de partitocracia por la que va creciendo Alianza Catalana. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Antón Losada, Estefanía Molina y Berna González Harbul. Si el reloj empieza a pisarle los talones al Partido Socialista en Cataluña, bueno, con la renovación del Poder Judicial pasa lo mismo. A finales de este mes se acaba el plazo, el ultimátum, que dio Pedro Sánchez al Partido Popular para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Si no hay acuerdo, el PSOE va a reformar el sistema de elecciones de jueces por su cuenta en el Congreso, aunque tenemos pocas pistas de cómo va a hacerlo, al menos pretende presentar una propuesta. Guille, vuelvo contigo porque el PSOE mantiene su estrategia, pero, insisto, sabemos todavía poco o nada de esa reforma alternativa que podría presentar. Sí, la Moncloa no quiere desvelar sus cartas sin agotar antes ese plazo que dio la semana pasada al PP para lograr un acuerdo. El Ejecutivo mantiene su ultimátum. Si no hay pacto en 13 días, como dijo Sánchez, se acabó. PSOE y Sumar presentarán ante las Cortes su propuesta de reforma para sacar del bloqueo a la justicia. Hay pocos detalles sobre esa iniciativa, apenas algunas pistas. Sabemos, por ejemplo, que la intención de ese cambio sería retirar al CGPJ la potestad para hacer nombramientos en la cúpula judicial, lo que el Gobierno llama el incentivo perverso que tiene el PP para mantener el bloqueo, aunque ese órgano, aclaran fuentes del Ejecutivo, seguirá participando de alguna manera en el proceso de nombramientos porque así lo mandata la Constitución. Los socialistas esperan poder retomar esta semana esas conversaciones con los populares y en el Ejecutivo hay división de opiniones. Algunas voces esperan que la presión de Bruselas y de un propio sector judicial conservador que teme a la reforma haga que el PP se abra al pacto, que esa presión haga que Feijóo cambie de posición y acepte un acuerdo, aunque la mayoría de voces creen que eso no será posible y que habrá que ir en julio a una reforma de ese Consejo General del Poder Judicial. Guille, gracias. Hasta luego. Esto en el Partido Socialista. En el Partido Popular se debaten ahora entre llegar a un acuerdo con el PSOE o dejar las cosas como están. Confían en que Europa proponga esta semana una reunión que pueda o que sirva para acercar posturas. Mariela Rubio, hola. Hola de nuevo, Ángel. Y hay un sector del PP que dice que esa sería la coyuntura perfecta para renovar el Consejo
sin que parezca que están cediendo ante Sánchez, que sería aprovechar la mediación de Bruselas. Sí, pero esto es objeto de debate interno, porque efectivamente hay dirigentes, y algunos de ellos muy próximos a Feijóo, que consideran que es conveniente alcanzar ya un acuerdo. ¿Por qué? Porque la alternativa, dicen, es quedarse definitivamente al margen si el gobierno termina buscando una fórmula para renovarlo sin los populares. El bloqueo ya no sería táctico. El problema es que incluso estas voces reconocen, Ángels, la complejidad de explicar a las bases del partido que precisamente en este momento, con la amnistía y cuando el PP acusa a Sánchez de perpetrar un golpe contra los jueces, se llegue a un acuerdo con el PSOE. Y luego está el Aladura, que no oculta su oposición frontal a un pacto. Por tanto, para ese acuerdo, Génova necesita vender a los suyos alguna victoria, por lo que esperan primero que el gobierno renuncie a los 15 días de plazo y, sobre todo, que se abra a estudiar alguna fórmula en la elección de los jueces que permita al PP salvar los muebles internamente. Además, Feijóo siempre puede parapetarse, como decías, en Europa y vender a los suyos que no es el PP quien cede, sino que es Bruselas quien ha marcado el camino. Mientras tanto, eso sí, en cuanto a declaraciones públicas, las espadas, desde luego, siguen en alto. Es muy sospechoso que cuando el gobierno está rodeado con una agenda judicial de pronóstico reservado, que el presidente del gobierno ahora se le ocurra plantear un plan que es un plan de censura en toda regla. Se acabó. No hay más excusas. Aquellos que se vanagloriaban de controlar la Sala Segunda del Supremo por la puerta de atrás tienen que mover ficha, que si no se renueva a finales de junio se tendrán que tomar las medidas necesarias. Hablaban así Feijóo en La Razón y la portavoz socialista Esther Peña. Ambas partes creen que esta semana la comisaria europea Věra Jourová podría fijar un encuentro a 3. Hoy tanto Sánchez como Feijóo van a estar en Bruselas, hay reunión de los 27 y también del PP europeo. Mariela, gracias. A vosotros. Pues parece, Berna, que también el PP necesita una pista de aterrizaje para poder cerrar un acuerdo con el PSOE. O una operación seducción. ¿No? Sí, yo creo que la tiene, ¿no? O sea, yo creo que hay incentivos importantes para que el PP llegue a un acuerdo y coartadas, ¿no? Aquí ya casi más que pista de aterrizaje necesita una coartada. Una es el propio descontento dentro de los jueces. O sea, hay muchos jueces del Supremo y de otras instancias que le están diciendo, oye, esto ya pasa de castaño oscuro. O sea, que es que faltan ascensos, faltan promociones, faltan nombramientos y están estancados. O sea, jueces de sus propias filas, ¿no? Y ya es vergonzoso que hablemos así, pero es así. Otro incentivo es que la propuesta de Sánchez, que desde luego de momento es imprecisa, pero se parece algo a la que ha hecho Guilarte, el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial, presidente nombrado a propuesta del PP, que ya en un artículo en El País propuso algo parecido, es decir, que otros nombren, nombrar con criterios profesionales y por los propios jueces a los dirigentes de esas salas. Bueno, no voy a extenderme en eso, que ya lo habéis explicado muy bien. Entonces, se parece bastante a la de Guilarte. Bien, negocia esa forma de elección del Consejo y, sobre todo, tú mismo has propuesto una negociación en Bruselas, pues abrázate a ella y haz parecer que te puedes poner una medalla. Es decir, podría haber eso. Incentivos hay y podría haber coartada para que salga vivo de esto. Además es verano, han pasado ya las elecciones. Todo el mundo se quiere ir de vacaciones. Sí, o sea, quiero decir, y otra más, es que no les sobran al Partido Popular muchas razones para hacer oposición al PP desde otras vías. Entonces, bueno, yo creo que habría razones y coartadas, pero esto es como lo de los independentistas catalanes. Seguro que encuentran alguna vía para fastidiar el acuerdo. A ver, yo creo que el PP está bastante preso de un relato que llevan elaborando toda la legislatura, que es esta idea de, bueno, el Consejo General del Poder Judicial es el último bastión, la última institución que no vamos a permitir que Pedro Sánchez asalte. Entonces, y a partir de ahí creo que se hace muy difícil abrir la mano. ¿Por qué? Porque si tú ya te has planteado que eres el garante de que este gobierno autoritario no vaya asaltando instituciones y esta la vas a proteger, ahora ¿cómo se lo explicas a toda tu gente? Entonces yo veo ahí un primer problema en el relato del PP. Lo que sí que creo es que al final las cosas pasan porque hay incentivos. Si el PP bloquea es porque hay incentivos. Pues que se quiten todos los incentivos. Si es nombramiento de cargos, si es lo que sea,
cada vez que se caduque en este país o que se cumpla el mandato, porque la gente no caduca, ¿no? Se cumpla el mandato y hay que renovarlo, pues que se pierdan todas las atribuciones, que eso quede paralizado, tal que nadie tenga como incentivo en que continúe la parálisis. Lo que sí creo que en esto que está encima de la mesa, para nada el gobierno, la izquierda, debería volver a esta idea de ¿cómo era esto? Lo de poderlo renovar con una mayoría simple, que a fin de cuentas era la mayoría, ¿no? En el Congreso, el sistema de mayorías, la mayoría que era el gobierno y sus socios, porque esto genera un revanchismo bastante importante. Hoy será la izquierda con sus socios que renovarán el Consejo, y cuando llegue la derecha será la derecha consigo misma. Y yo creo que la esencia de las instituciones en España era que obligaban a poner de acuerdo las dos sensibilidades principales, que en España son progresistas y conservadores, o centro-izquierda y centro-derecha. Entonces, yo veo esto peligroso porque cuando uno haga una reforma de cualquier institución debe pensar qué pasará cuando gobierne el otro. Pero eso no está sobre la mesa. Claro, me refiero, pero cuidado, sí. Porque yo creo que sí que hay la izquierda del PSOE presionan esa línea. Que yo sepa, el sistema que tenemos ahora no ha impedido aplicar ese revanchismo. Llevamos 10 años con mayoría conservadora en el Poder Judicial y no llevamos 10 años con mayoría conservadora ni en el Gobierno ni en las cámaras. Entonces, no creo que el actual sistema garantice que este sentido patrimonial de las instituciones, de que cuando gobierno yo las controlo y cuando gobierna el otro intento bloquearlas o intento que no funcionen, que es exactamente lo que está haciendo el PP. Pero bueno, efectivamente eso no está encima de la mesa. Yo dos cosas muy rápidas. Una, el Partido Popular no va a tener ningún problema en cambiar de discurso. ¿Cuántas veces ha cambiado de discurso con respecto al Poder Judicial? Primero lo bloqueaba para impedir que lo controlara Pablo Iglesias, ¿no os acordáis? No, si hacemos la lista de los argumentos esgrimidos para no renovar el Poder Judicial, el primero era este que tú estabas citando. ¿Tú crees que va a haber algún problema en desarrollar otro argumento? Ninguno. Y además, conociendo a mi amigo Alberto Núñez Feijóo, vamos, en media hora tenemos otro argumento listo y preparado. El problema es que yo vuelvo a lo mismo siempre. Siempre estamos mirando al PP y al PSOE. Aquí yo creo que no hay que ser equidistante, hay que mirar bastante más al PP que al PSOE, porque es el PP el que está bloqueando esto. Pero, ¿y sus señorías? ¿Y los representantes del Poder Judicial? Es decir, ellos serían los primeros que deberían estar presionando y movilizándose para que esta situación de absoluta vergüenza no cayera sobre lo que ellos representan. Empezando por los magistrados que siguen ahí, por los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Pero ¿qué hacen ahí todos esos vocales? Cuando hace meses que deberían haberse ido, como hizo, por cierto, el presidente tarde, mal y arrastro, pero lo hizo. Si no tuviéramos ahora mismo vocales en el Consejo General del Poder Judicial, ¿tú crees que alguien tendría incentivos para soportar el coste de que esto no estuviera arreglado? Yo creo que no. Pausa y seguimos. We know we ain't no Argentina, but we got Jamaican, and roll forward on the wing, no Scotland, no party, Steve Clark's Tartan Army. Terminando ya el abierto, mordiéndonos las uñas durante todo el fin de semana por no aguantar, por no poner esta canción, porque Sergio Castro, buenos días. ¿Qué tal? La quería poner hoy en este momento. Claro. Pepe Rubio, buenos días también. Buenos días. Somos muchos los seguidores del Hoy por Hoy que estamos agazapados, y somos muy pro escoceses. Que vemos el fútbol con kilt, ¿no? Claro, vemos que solo la fiesta es posible a partir de Escocia. Es verdad que Alemania se dio un festín con ellos, pero queda mucho camino. El camino es largo, ya veremos a dónde llegamos. Vamos a hablar en la dupla a partir de las 10:30 de Escocia, de la Eurocopa, con Galder Reguera y con Rafa Cabeleira, y vamos a hablar de cómo el fútbol, a través de instituciones o de campeonatos como el de la Eurocopa, ha ido creando o ayudando a crear un marco común para todos nosotros, para todos los europeos. Pero antes, en el 900, 100, 800, vamos a saludar a Bob Pop, porque tiene todo el mundo quiere ser, que todo el mundo quiere ser celta y no. Ya, no puede solo ser, podéis, ¿no? Unos cuantos. Solo los que tenemos gaita, claro. Sabemos tocarla. Claro. Bueno, haremos lo que podamos. Yo lo siento, pero es así. En el 900, 100, 800. Llamadme supremacista. 900, 100, 800. Llama ese teléfono. La lista de Bob. Venga, vamos con la lista. Hoy Bob nos propone una lista basada en averías liberadoras. Aquello que puede ser un problema porque nos deja de funcionar en nuestra vida cotidiana, pero que bien visto acaba siendo
una liberación. Un alivio. Qué buena idea. A todo el mundo se ocurren un par de ejemplos básicos. 900, 100, 800. Háganle o ayuden a completar la lista de Vox Pop. Venga, ¿qué más? Bueno, en Territorios Improbables con Pedro Torrijos, un territorio que lo podía haber creado Rajoy por cómo se llama, Atlantropa. Atlantropa es un proyecto de la Alemania nazi para unir África y Europa por una presa que querían hacer en el estrecho de Gibraltar, que nunca se hizo, pero es el proyecto del que va a hablar Pedro Torrijos. Y en Mitos 2.0, temazo hoy, ¿eh? Vamos a hablar de los yo lo hago egoístas, que son los que no delegan. Los que no delegan. Son aquellos que te dicen... Deja que lo hago yo, ¿no? Es exactamente, eso. ya lo hago yo. No, mejor tardo más en explicártelo que en hacerlo yo, ya lo hago yo. Pues esa gente que es así es la que va a ser protagonista en el Mitos 2.0 de hoy. Venga, pues todo esto desde ahora y hasta las 12:20. Antón Losada, Estefanía Molina, Berna González Harbour. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Buenos días. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.